Saludos cordiales, una gran alegría nuevamente estar con ustedes en este hermosísimo programa Camino de Santidad. Vamos a seguir hablando de la vida del siervo de Dios, de este gran paraguayo, un santo sacerdote, el padre Julio César Duarte Ortellado. La misión de este programa es la de hacer conocer la vida del país Julio, una persona muy querida en vida en el territorio paraguayo y también después de su desaparición física sigue en la mente y en el corazón de toda la gente que le han llegado a conocer. Hoy estamos en la diócesis de Carapeguá. Salimos de Asunción, ya detrás de las huellas del padre Julio, con un gran entusiasmo, sumamente motivado, y estamos nada más y nada menos que en el obispado de la diócesis de Carapeguá, y estamos con el obispo de Carapeguá, el monseñor Celestino Ocampos. Él es el responsable principal de la causa de beatificación del padre Julio César Duarte Ortellado. Ya le saludamos al monseñor Celestino. Muchas gracias, monseñor, por recibirnos acá en el obispado, en la diócesis de Carapeguá. Contentos en compartir con usted, que es el responsable de este trabajo tan noble, si podemos llamarlo como trabajo. Más que un trabajo, es una misión hermosa que puede llegar a renovar la espiritualidad del pueblo paraguayo. Gracias, Luis, muchas gracias, muy amable, muy contento de tenerte aquí en mi casa, en el obispado de Carapeguá. Muy interesante el trabajo que están llevando adelante ustedes como medio de comunicación. Y hace 5 años y meses que estoy acá en la diócesis, y cuando llegué y cuando asumí el 5 de agosto de 2018, en mi alocución había mencionado el tema del padre Julio, que se había estancado bastante tiempo por falta de obispo. Y era un compromiso que yo asumí como obispo, y estoy tratando de llevar adelante esta gran misión demasiado importante, que el padre Julio sea conocido, que el padre Julio tenga más seguidores, que se vaya difundiendo sus valores, sus virtudes, y así poco a poco la gente se va encariñando con él, con su carisma, con su estilo, con su entrega como pastor, como sacerdote de una porción importante aquí de la iglesia en el Paraguay. Qué bueno, monseñor. ¿Cómo es su trabajo pastoral, monseñor, teniendo en cuenta que el departamento de Paraguarí es un departamento muy amplio y, en fin, sabemos que muy poco usted se queda acá en el obispado, que sale mucho a compartir con la gente? Así es. Cuando llegué a Carapeguá y conversé con los sacerdotes, la primera misión era conocer las parroquias, llegar a todas las parroquias. Y eso me llevó un tiempo, no muy largo, son 17 parroquias y una vicaría. María Antonia es vicaría, está en proceso también, y Dios mediante será parroquia de aquí a un tiempo. Y visité las 17 parroquias, estuve en fiestas patronales, confirmaciones. Y el siguiente paso que me propuse es visitar algunas capillas de las parroquias, por lo menos 3, 4 capillas de cada parroquia, para ir conociendo a la gente y que la gente me conozca. Y así fui haciendo, fui llegando a unas capillas, las capillas de repente se enteran otras capillas y ya todo el mundo quiere que les visite, y fui llegando. Yo le digo a la gente según la agenda, si la agenda me permite, con mucho gusto. Y llegué ya a muchísimas comunidades en Ibicu y en la zona de Muyapé, con el padre que fui recorriendo esas compañías, esa comunidad ya la hemos perdida allá entre los cerros, y me gusta mucho entrar en contacto con la gente de las periferias, gente sencilla, campesina, humildes. Ya recorrí muchísimo y eso me fortalece como pastor de la diócesis, porque el Papa Francisco nos habla mucho de eso, que el pastor tiene que ser cercano, el pastor tiene que tener olor a la oveja, tiene que estar empapado de la realidad, y procuro hacer eso
y no me es difícil porque como sacerdote y párroco siempre actué de esa manera. Y cuando fui ordenado obispo, cuando fui nombrado obispo allá en Misiones, la gente me decía, Ani quiere cambiar, se dice que pecha, con altura y con la cambiar y trato de seguir siempre ese mismo estilo, de cercano y siempre tratando de compartir muy de cerca con la gente, con el pueblo, con los humildes, con todos, indistintamente. Qué bueno, monseñor. Y con su experiencia de sacerdote primero y ahora como pastor de la Iglesia Católica en esta diócesis, ¿usted puede notar algún cambio en la espiritualidad del pueblo paraguayo, concretamente en esta región, monseñor? Sí, ciertamente que hay diferencia entre la diócesis de Misiones de Ñembucú, a la cual yo pertenecí, es mi diócesis de origen, y de ahí vine acá. Y esa diócesis fue evangelizada por los jesuitas. Tebicuari es el límite. Pasando Tebicuari, toda esa zona fue evangelizada por los jesuitas. Y de Tebicuari hacia el norte por los franciscanos. Y cada uno tiene un estilo diferente. Los jesuitas sabemos la gran espiritualidad, la mística, todo. Y los franciscanos también sabemos que eran muy del pueblo, muy de la gente, eran misioneros que caminaban con el pueblo. Y tiene su peculiaridad, si se fijan, por ejemplo, en los nombres de los pueblos. Pasando Tebicuari, todos los pueblos llevan nombre de santos. Y de Tebicuari, de este lado, nombre en guaraní. Quiquigó, Muyapé, Quindé, Itá, Itaguá, en fin, de los franciscanos, algo característico, por ponerte un ejemplo nomás. Y sí, después, si vamos a indagar hacia la espiritualidad de cada uno, bueno, tiene sus características particulares, pero siempre todos apuntan hacia el mismo Jesús, que es la fuente de nuestra espiritualidad como cristianos. Sí. Qué bueno, monseñor, conocer la historia. Es muy interesante porque la historia del Paraguay realmente es muy rica y muchas veces no sabemos el origen, el significado de los nombres. Y ahora nos estamos enterando de algo sumamente importante, porque estos nombres así, hasta de repente muy llamativos, Quiquigó, Buyapeú, en fin, y bueno, todos tienen una historia, y le estamos escuchando acá al monseñor, que el nombre de esta ciudad está muy arraigado y, digamos, muy identificado con estas misiones que han venido desde Europa, ¿verdad? Y que se instalaron acá en nuestro país. Bueno, monseñor, creo que estamos llegando al término de nuestro primer bloque. El tiempo pasa muy rápido. Y en el segundo bloque vamos a adentrarnos un poco más en la vida del Padre Julio. Queremos saber cómo la gente le siente acá al Padre Julio. Usted que está recorriendo todas las parroquias del departamento de Paraguarí, cómo está más que por encima, el entusiasmo y la expectativa que hoy tenemos nosotros ante esta posibilidad de que la Iglesia Católica le reconozca y le declare santo al Padre Julio César. Entonces hacemos un corte y volvemos en unos instantes.
Regresamos con el Monseñor Celestino Campos. Él es obispo de la diócesis de Carapeguá, encargado principal, responsable de esta misión tan noble en la que queremos que todo el pueblo paraguayo se involucre, que es la de trabajar por la difusión de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, futuro santo de nuestro país. Qué alegría para el Paraguay. Estamos en las puertas de tener un nuevo santo paraguayo. Monseñor, ¿cómo está la espiritualidad, digamos, la expectativa de la gente? ¿Cómo la gente siente este proceso de canonización acá en el departamento de Paraguarí? La gente está muy entusiasmada. La gente nos pide y nos pregunta continuamente cómo va el proceso, cómo va el proceso. Familiares del Padre Julio que llaman continuamente, algunos ya son mayores y quisieran que en vida verle al Padre ya en los altares. Ahora voy a apurapar la gente, esa es la pura realidad. Y somos escasos, somos pocos los que estamos trabajando en esto y el tiempo también a veces falta. Pero la gente está muy entusiasmada, la gente está convencida de que el Padre ya es un santo, el Padre Julio ya es un santo, solamente que hay que formalizar eso canónicamente para tenerlo en los altares. El año pasado, para la fiesta del Padre Julio, que es el 4 de julio, vinieron sacerdotes oriundos de Cazapá a misionar en la zona de Ubicuí y recorrieron algunas compañías, algunas capillas, celebrando con la gente y compartiendo con algunos que pueden dar todavía testimonio del Padre Julio. Ellos percibieron en el ambiente de que el cariño, el amor y la devoción que la gente le tiene al Padre Julio es muy grande. Es muy grande. Y ellos decían, es una ventaja grande que tienen ustedes. Es mucho más fácil cuando en el ambiente ya está en el sentir de la gente, esa devoción, ese cariño que le tienen al Padre Julio es muy grande. Y muy grande. Eso es indiscutible, sobre todo en las 3 parroquias acá de la diócesis, Ubicuí, Muyapé y Quigó. Y eso se va difundiendo poco a poco. Está la hermandad del Padre Julio, que ellos están en varias parroquias de la diócesis, incluso en otras diócesis del país, y son los encargados directos de llevar un poco el testimonio y difundir la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado en los distintos lugares. Y eso es lo que queremos, que no solamente acá en la zona, sino que también en otras diócesis se le vaya conociendo al Padre Julio y que haya una devoción y un acercamiento a su tumba que está en Ubicuí. Ya es un lugar de peregrinación, pero eso tiene que ir creciendo todavía. Y ojalá de manera espontánea la gente venga en grupos, por capillas, parroquias, movimientos, acudiendo ahí en el lugar donde están los restos del Padre Julio. Y así entonces eso va a ser un signo muy importante de que realmente el Padre Julio está en este proceso de santidad. Qué bueno. Monseñor, la gente la imandu a ver a la país Julio Recover, o comenta a ver a la gente. Sí, y su gran cariño al pueblo. Oahu la gente, oahu la campesino, oahu la moriajupe. Tenía una gran sensibilidad hacia los humildes. Así fue que creó el hospital, creó un hogar tan importante para acoger a niños y niñas huérfanos, abandonados, y se preocupó por la gente, por los agricultores, hizo puentes, caminos, no solamente lo espiritual. La base está de la espiritualidad, era de mucha oración. La gente sabe eso, que tenían un cariño, una devoción muy grande a la Eucaristía, y a partir de esa vida espiritual, entonces él podía llevar adelante muchas otras actividades, no solamente espirituales, sino también humanas, que ayudaba a la gente a que puedan salir adelante de su miseria, de su pobreza, que pudieran tener caminos, mercados para sus productos, todo eso. Él se ocupaba y se preocupaba del desarrollo de la gente, de una formación y desarrollo integral, humano, cristiano, espiritual, en todos los aspectos.
Eso es lo que la gente hasta ahora se acuerda, y tenemos testimonios, tenemos libros donde mucha gente habla del padre Julio, y porque era una personalidad que irradiaba esa santidad y el entusiasmo. Era una persona humilde pero tenaz en sus emprendimientos. Qué bueno, monseñor. Ya güero Jorge, ya anduvo beisa ave monseñor Celestino Ocampo, uñan de Gina, va ella para la gente y mando a ponaje, gena cuaponaje o campaña de la gente. Gena cuaponar país Julio César, jaja cuaponar ahí, olor a santidad. Entonces, ya güero Jorge, ya hay cuañas anduvo ave, ya de obispo de Carapeguá, es responsable, Gina. Coaco misión de ponada ya adelante y ande está Paraguay veiga tu jamuesa país Julio Huico santo en poco tiempo más. Entonces ya güero Jorge con Yemonguetá se va a valorar y hina coaco información o mojasaña de obispo va epa o pensar la cariño urecoa la gente en el departamento de Paraguaripe por el padre Julio César Duarte Ortellado. Japea la idea, ya Mozarambí, coañan está Paraguaype, y Gatuanguaysa ya renovar la espiritualidad del pueblo paraguayo a través del testimonio de vida de un santo sacerdote paraguayo. Anda y fácil, Gina, es una gran cosa. Parece siempre de que país Julio es PTI paraguayo, Pumbarete, Aguazú, pero Apona. En el sentido que, oye, ala, tapizamburiajure, oye, preocupado por la necesidad de la gente, oye, actuaba verdaderamente como un pastor en medio de su rebaño. Oye, atender por la espiritualidad de la gente, así haré, pues de haber, monseñor, oye, preocupáis por las necesidades materiales de la gente, a estas obras sociales, oye, ya con departamento de Paraguaribe, Japucuerepe. Bueno, monseñor, vamos a llegar en el segundo bloque, Jape, tercer bloque, peñeño monguetata, monseñor, va a irse por ir de proceso, y desde el punto de vista de la documentación, en relación a este caminar de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, camino a los altares. Ya volvemos enseguida. Regresamos con este programa Camino de Santidad, difundiendo la vida de un gran paraguayo, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, camino a los altares. Estamos visitando Carapeguá, estamos en el obispado, en la diócesis de Carapeguá, y estamos dialogando con el monseñor Celestino Ocampos. Monseñor, queremos saber, el pueblo, ya mucha gente me están preguntando, ¿cómo está el proceso en cuanto a las documentaciones que entendemos que se tiene que llevar adelante para que se pueda completar los requisitos
para que en Roma se haga el estudio en el Vaticano acerca de la vida del Padre Julio. Sí, como ya dije que la diócesis estuvo sin obispo un buen tiempo y se estancó el proceso. Cuando vine acá como obispo me encontré con la gente que estaba en la comisión como postulador, un sacerdote de la arquidiócesis y alguna otra gente que integraba la comisión. Ellos estuvieron acá, fue la primera reunión, apenas ordenado obispo, y a partir de ahí hemos conformado un grupo que llamamos oficiales de la causa. El padre de la arquidiócesis renunció, asumió un sacerdote diocesano acá de Carapeguá como postulador y conformamos ese equipo, un notario, delegado episcopal y algunas otras gentes especializadas, digamos así, que tienen que trabajar conjuntamente con el obispo para avanzar en el proceso. Nuestra dificultad era la falta de experiencia y de conocimiento. Necesitábamos personas más preparadas en el tema que nos ayudaran a hacer bien el proceso. Hicimos con toda buena voluntad, pero no seguimos bien los pasos. Cuando vino un padre de Roma, el padre de Hermosilla, él nos ayudó y nos ordenó el proceso. Y ahí recién arrancamos como corresponde. Últimamente está el padre Luis de Cruz de la diócesis de Misiones como postulador y con él estamos ya terminando la parte histórica. La parte histórica ahora nos toca trabajar con teólogos censores que tienen que leer los escritos del padre Julio, sus cartas, sus discursos, sus homilías, y estos teólogos tienen que dar su visto bueno para que podamos ya dar el siguiente paso. Y con eso estaríamos cerrando acá en Paraguay y pasaríamos ya a Roma todo el paquete para que continúe ya con otro postulador. Tenemos la esperanza de cerrar el proceso diocesano y local este año. Dios mediante 2024 estaríamos cerrando para enviar a Roma y allá tendríamos que ver un postulador, alguien que nos haga de nexo para seguir el proceso. Entonces ya necesitaríamos otros testimonios y algunos milagros que avalen un poco la santidad, digamos así, avanzar en el proceso para que Dios mediante sea declarado beato. Ahora sería el próximo paso, sería beato, para luego llegar a la santidad, que es la canonización. Son los pasos que hay que seguir. Y ahora él es siervo de Dios, siervo de Dios. Fue declarado y estamos en eso. Cuando empiece el proceso, entonces ya es declarado siervo de Dios y ahora quisiéramos avanzar y llegar a la santidad. Esa es la meta final, pero primero tiene que ser declarado beato, beato y luego santo. Monseñor, el trabajo en Roma, usted nos dice que Dios mediante se terminaría toda la documentación en Paraguay este año. Entonces, para el 2025, digamos, estaría esas documentaciones ya en Roma y arrancaría, digamos, la segunda etapa, ya la etapa directamente en el Vaticano. Así mismo, hay una oficina que se llama Causa de los Santos. Causa de los Santos, hay obispos, hay sacerdotes, hay un grupo grande de gente que estudian, esto no es solamente el padre Julio, ya tiene un montón de causas que están en proceso y ellos están abocados directamente al estudio de las carpetas, de los testimonios, de todos los documentos, y cuando llegue lo nuestro, entonces alguien tiene que encargarse específicamente de la causa del padre Julio. Vamos a necesitar un postulador allá en Roma, nombrado, que vaya revisando y vaya moviendo y vaya haciendo de nexo también con nosotros. Seguramente van a seguir pidiendo más cosas, más informaciones, datos, testimonios acá de Paraguay para que ellos puedan convencerse y avanzar en el proceso. En eso estaríamos, ojalá, ya a partir del próximo año. Ya va a ser un poco más complicado para nosotros, pero teniendo una persona allá en Roma que nos ayude, entonces eso puede avanzar y
creo que todo lo que ya hemos nosotros recopilado acá en la diócesis puede ayudar muchísimo para que allá en Roma ellos puedan tomar, avalar y llevar adelante este proceso. Monseñor, para que él llegue a la beatificación, entiendo que ya se le necesita algunos milagros, no sé si es uno o dos, que tienen que ser aprobados por el Vaticano. Sí, de hecho ya hay algunos milagros. Ya tenemos. Eso hay que documentar mejor seguramente. Y qué bueno. Sí, ya hay milagros atribuidos al padre Julio. Sí, entonces yo creo que eso no va a ser una dificultad. Y la gente continuamente da testimonio de curaciones, de muchos signos, muchas manifestaciones del Padre Julio. La gente se encomienda, mucha gente de otros lugares le rezan, tiene un enfermo, le lleva la estampa, la oración del Padre Julio, y ellos sienten el influjo, el poder y el milagro del Padre Julio. Para mucha gente él es muy, muy milagroso, y yo creo que eso, en la medida que la gente le vaya conociendo, esos testimonios van a ir creciendo. Y necesitamos ciertamente de esos milagros, que ya hay uno o dos milagros. Seguramente hay que documentar mejor eso y se envía a Roma, y Roma tiene que corroborar, tiene que aceptar, y bueno, eso puede ser ya suficiente para que sea declarado beato. Qué bueno, Monseñor. Qué alegría saber de que ya tenemos por lo menos 2 milagros y muchísimos favores que nuestra gente ha recibido a través de la intercesión del Padre Julio. Nos pone muy contentos porque eso lógicamente nos da una esperanza más cercana de que en un tiempo no tan lejano vamos a tener un nuevo santo paraguayo. Monseñor, estamos llegando al final de nuestro programa y yo le pido que usted nos dé un mensaje final, no sin antes volver a invitarle a la gente para que sigan visitando la tumba del Padre Julio, que está en Ibecuí, que está ahí en la iglesia misma de Ibecuí. Justamente un sacerdote me había dicho que ya vino con una peregrinación, creo que de Villarrica, y me dijo: Pepe, oí algunas cosas, oí, algo sobrenatural, oí, Pepe, en la tumba del Padre Julio. Entonces, le invitamos a los compatriotas que vengan en peregrinación de las diferentes parroquias para que también podamos ir popularizando más, digamos, este proceso de canonización del Padre Julio César. Monseñor, le dejamos para que usted nos dé un mensaje final. Sí, y antes que nada quiero agradecerte, Luis, por tu predisposición, por tu entusiasmo por el Padre Julio, que Él te bendiga, que este programa siga adelante. Me llama mucho la atención el nombre del programa, Camino de Santidad. Creo que eso es algo al que todos tenemos que entender, que es la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero algunos que otros llegan a los altares y la mayoría a lo mejor no. Entonces, que busquemos siempre en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras actividades, sean pastorales, sean familiares, la santidad. La santidad se logra tratando de adecuar nuestra vida con la voluntad de Dios. Entonces eso supone discernimiento, supone ver qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Ya se apeñan de yarar en bipotá, allá apuntar puedo a través de cosas sencillas, cosas a lo mejor ordinarias, haciendo extraordinariamente bien, vamos avanzando hacia la santidad, así como lo fue el Padre Julio César Duarte Hortellado. Entonces ese es nuestro deseo, ese es también mi augurio para ustedes, para el programa, que siga avanzando y que el Padre Julio sea cada vez más conocido, sea amado y sea venerado por nuestra gente, por nuestro pueblo y por nuestra iglesia en el Paraguay, y ojalá dentro de poco en el mundo entero. Muy bien, muchas gracias. Hermoso el mensaje final del Monseñor Celestino Campos. Yo agradezco a Dios como corresponde por habernos dado esta oportunidad para llevar adelante este hermosísimo programa, riquísimo en contenido, un mensaje espiritual profundo del Monseñor Celestino Campos, que nos indica el compromiso que tenemos, más que un compromiso,
La santidad debe ser un anhelo de todo cristiano, porque en la santidad encontramos la paz, la felicidad, como lo ha encontrado el Padre Julio César Duarte Ortellado. Gracias a toda la audiencia, y Dios permita y la Virgen María, nuestra gran Madre, nos volvamos a encontrar en el próximo programa.